en este momento. Juliana, entonces voy a hacer la presentación. Sé que hay unas manitos levantadas. Voy a dar la palabra a 3 personas. Recuerden que deben ser temas relacionados con esto que estamos viendo hoy, es decir, el ciclo formativo. No vamos a responder preguntas de la cartilla, del diplomado, no, estamos en el ciclo formativo. Toda pregunta con respecto a eso nos la pueden hacer llegar tanto al chat, al WhatsApp, donde están los administradores, pueden buscar Lina González y ahí me hacen las preguntas, como también por vía correo electrónico, ¿cierto? Para que nos enfoquemos exactamente en lo que corresponde a esta clase. Entonces, Ana Isabel Quintero puede activar su micrófono si tiene alguna duda con respecto a la clase. Chao. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, entonces vamos a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, evitemos activar micrófonos. En este momento estoy dando la palabra, entonces evitemos activar los micrófonos si son tan amables. Luis Carlos, ¿tenía alguna inquietud? Sí, Lina, buenas tardes. La inquietud es que yo veo que eso de la cédula, pues yo la vez pasada yo no lo hice. Eso había necesidad de hacerlo, porque ahora lo acabo de hacer pues en el chat. No, lo que pasa es que muchas veces los que lo hacen en el chat es porque cuando yo verifico la asistencia no lo han hecho. Entonces, o me colocan la cédula mal, entonces eso me sirve para corroborar los datos, ¿cierto? Pero para eso Okay. está la asistencia. Y las personas que no son capaces de activar la asistencia por medio del enlace, yo les ayudo a diligenciarlo. Ok, perfecto. O sea que está bien así como lo hice. Sí, está muy bien, así que no se preocupe. Muchas gracias. Listo, Ana Zapata, para que entonces en un minutico comencemos. Recuerden silenciar sus micrófonos. Doña Ruth, recuerde silenciar su micrófono, por favor. Listo, ya se lo silencié. Sandra Gudelo, si tenía alguna inquietud, active su micrófono para que ya empecemos esto. Doña Sandra, ¿tiene alguna inquietud que tiene la manito levantada? Active el micrófono. Bueno, Rosalba, doña Rosalba, si tiene alguna inquietud para que active su micrófono. Muy buenas tardes. Buenas para tardes. todos. Tengo una inquietud. Lo que nos van a dar hoy fue lo que vimos de primeros auxilios del kit que nos dieron. No, este es manejo emocional. Este es un taller con la Bueno, listo, psicóloga, muchas no gracias. con la enfermera, ¿listo? Bueno, listo, muchas gracias. Y Claro. para uno anotar la cédula, ¿cómo hago? No se preocupe, doña Rosalba, yo tomé la asistencia suya. Bueno, listo, muchas gracias. Buenas tardes, Lina. Habla con Nidia Alzate. Lina, tienes el micrófono apagado. Doña Nidia, ¿cómo está? Gracias a Dios, aquí ya conectadita. Está pendiente de la conferencia. Sí, entonces ya vamos a comenzar. Entonces, en este instante voy a desactivar entonces los micrófonos para evitar feedback mientras la psicóloga empieza. Entonces vamos a recibir a Juliana López, nuestra psicóloga que va a estar hoy con nosotros. Los que se acaban de conectar, les recuerdo que esta es la misma charla que vimos el martes. Listo, si usted ya la vio, no es necesario que esté en esta, ni obligatorio que esté en las dos. Listo, solamente con una es suficiente. Y si en algún momento usted se le desconecta y no logra terminar la charla, porque cuando intenta conectar ya no lo deja, nosotros vamos a grabarla, pues para que no se preocupe.
Entonces vamos a dar inicio a esta charla. Juliana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Como bien dijo la compañera Lina, mi nombre es Juliana López, soy una de las psicólogas del programa de formación de cuidadores. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que yo sé que a todos les ha llamado mucho la atención y es el tema del manejo emocional y de los primeros auxilios psicológicos. Cierto, como primera instancia vamos a empezar a explicar qué son las emociones, ¿cierto? Las emociones son unas respuestas naturales que todos experimentamos a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Estas emociones nos ayudan a adaptarnos a todos los cambios, los desafíos, todas las situaciones que vamos como experimentando paso a paso de nuestros días. No importa la edad, la emoción siempre va a ser como esa guía interna que nosotros vamos a tener y que nos va a alertar a nosotros sobre nuestras necesidades y nuestros deseos. A medida que envejecemos, sabemos que esas emociones van a ir cambiando poco a poco con nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos madurando, vamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, vamos a cambiar también la forma en la que vemos y percibimos al mundo, cómo nos percibimos a nosotros, ¿cierto? Entonces todas esas emociones, aunque en base siguen siendo las mismas, pues obviamente van a ser como en cierta instancia diferentes. Vamos a enfrentarnos a diferentes experiencias, algunas van a ser muy enriquecedoras, otras van a ser muy difíciles. Obviamente a lo largo que nosotros vamos envejeciendo, vamos creciendo, pues vamos afrontando como diferentes pérdidas, no solamente las pérdidas físicas o monetarias, sino las pérdidas que están en sentido, por ejemplo, de personas o por ejemplo, los cambios en el estado de salud, que eso es una pérdida que podemos padecer muchas personas a lo largo de nuestra vida. Los cambios en las relaciones pueden generar obviamente una amplia gama de emociones. Podemos llegar a sentir alegría, gratitud, tristeza, frustración. Vamos a sentir incluso a veces mucha rabia, mucha angustia con respecto a muchas situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Por ejemplo, vamos a hablar de algunos datos importantes sobre estas. Las emociones no son solamente reacciones, ¿cierto? No es solamente el cómo se nos puso la cara roja cuando estábamos muy enojados o solamente es esa reacción inmediata que tenemos cuando algo nos ocurre, no. Las emociones también son una forma en la que nosotros podemos aprender y adaptarnos a todas nuestras situaciones, ¿cierto? Aceptar, comprenderlas es esencial para mantener una buena calidad de vida. ¿Y quién lo diría que las emociones incluso nos pueden a nosotros mejorar incluso nuestra salud física, ¿cierto? Porque estar en contacto con nuestras emociones, saber qué nos quieren decir, qué nos quieren expresar, qué límites nos quieren hacer poner, todo ese contacto que nosotros tenemos con nuestras emociones nos van a permitir de tener una buena salud mental y un bienestar en general. Bueno, hay que tener en cuenta varias cositas. Las emociones no son solamente esos sentimientos que nosotros sentimos, valga la redundancia, con respecto a una situación. Las emociones también incluyen varios componentes. Por ejemplo, el componente fisiológico. El componente fisiológico va a incluir todos esos cambios en el cuerpo que nosotros vamos a notar cuando sentimos alguna emoción. Por ejemplo, cuando nos emocionamos, ¿qué sucede? Nuestro corazón comienza a latir muy rápido o empezamos a sudar, ¿cierto? Empezamos a sentir como esas ganas de correr o de huir, ¿cierto? También hay una reacción conductual, que son todas esas expresiones que se van a ver en el ámbito físico. Por ejemplo, sonreír, fruncir el ceño. Los cognitivos también van a ser todas esas partes de los pensamientos y esas acciones que nosotros tomamos con respecto a la emoción que estamos sintiendo. Va a haber una experiencia subjetiva. ¿Cuál es esa experiencia subjetiva? Esa experiencia subjetiva va a ser la emoción como tal, ¿cierto? Si yo me siento triste, ¿cómo se siente mi tristeza? O si yo me siento feliz, ¿cómo se siente mi felicidad? ¿Cierto? Además, van a venir incluidas de muchas cogniciones, o sea, pensamientos. Nosotros vamos a ver que todas esas emociones no vienen solas, vienen acompañadas de todos esos componentes que ya les había a ustedes expresado pues con anterioridad.
Ahora sí vamos a hablar de para qué nos sirven esas emociones. Las emociones, como ya les dije anteriormente, nos ayudan a responder de manera rápida a situaciones importantes. Y no solamente a situaciones que nosotros consideremos como importantes, sino como todas las situaciones en general. Nos vamos a dar cuenta de que todas las situaciones que atravesamos a lo largo de nuestra vida van a estar incluso también atravesadas por una misma emoción. Cada emoción va a cumplir una función específica. Yo sé que todos nos hemos visto intensamente, que conocemos todas estas partes de las películas, ¿cierto? Entonces conocemos un poco de cuáles son esas emociones básicas, que son, por ejemplo, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, ¿cierto? ¿Para qué sirve cada una de estas emociones? La ira, por ejemplo, nos motiva a defendernos o a actuar frente a alguna injusticia. Cuando nos sentimos transgredidos, cuando nos sentimos insultados, cuando nos sentimos lastimados, cuando sentimos que necesitamos defendernos, la ira va a cumplir un papel muy importante dentro de nosotros porque nos va a permitir ¿a qué? A poner límites, ¿cierto? No me gusta lo que estás haciendo, no me parece lo que estás haciendo, me lastimas, me afectas emocionalmente y se va a demostrar con la ira. ¿Cierto? La alegría nos va a permitir acercarnos a esas experiencias positivas y a mejorar nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nos va a acercar a esos otros que tenemos a nuestro lado. Incluso nos va a acercar a nosotros mismos. Con la alegría nosotros vamos a poder disfrutar de esas experiencias que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, la tristeza? La tristeza es una de las emociones más liberadoras que podemos poseer como seres humanos. ¿Por qué? Porque nos permite primero procesar esas pérdidas que tenemos, ¿cierto? Obviamente, la primera emoción que sale a flote cuando sentimos una pérdida, no solamente monetaria, una pérdida de un ser querido, sea un familiar, sea un amigo, sea un conocido, ¿cierto? Alguien a quien le teníamos mucho aprecio, nos vamos a sentir tristes. También, ¿qué nos permite la tristeza? La tristeza nos permite pedir apoyo, pedir ayuda, ¿cierto? Conectarnos con esas otras personas y decirles, vení, me siento de esta manera, me siento triste, me siento angustiado, siento que ya no soy capaz como de continuar solo o de realizar estas actividades. Ahí aparece la tristeza a pedir ese apoyo de los demás. ¿En qué nos ayuda el miedo? ¿Para qué nos funciona el miedo? El miedo nos ayuda a detectar y a evitar esos peligros que tenemos. A veces ese miedo puede ser un poco traicionero. ¿Por qué? Porque a veces pueden aparecer miedos en nosotros que solamente están en nuestra mente, ¿cierto? No es lo mismo estar en una avenida, por ejemplo, que estamos en un lugar donde transitan muchísimos carros, muchísimos buses, ¿cierto? Y vamos a tener el miedo ¿de qué? De que nos atropellen, ¿cierto? Pero ese miedo se vuelve ya irracional cuando, por ejemplo, vemos que estamos, por ejemplo, en el salón de clases, estamos en este ciclo formativo aquí que es virtual, cada uno está en su casa, cada uno está en el lugar donde está, pues en estos momentos, y vamos a sentir miedo de que nos atropellen. Pues eso ya es un miedo, ¿cierto? Que está infundado porque no tenemos la forma de que nos atropelle un carro en estos momentos, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado también de cómo esas emociones a veces se presentan. Si a veces se presentan y nosotros decimos, bueno, no tiene racionalidad esta emoción, ¿cómo podemos traerlas al piso? ¿Cierto? Las emociones no solamente funcionan para nosotros mismos. ¿Por qué? Aquí abajo dice, también cumplen funciones sociales, ya que nos comunican necesidades y estados a los demás, ¿cierto? Con la comunicación, ¿cierto? La comunicación siempre asertiva va a permitir ese feedback que nosotros vamos a tener con el otro. Me siento de tal forma, me siento de tal otra, me gustó tal cosa, no me gustó tal otra, ¿cierto? Pero eso también nos va a permitir a nosotros que identificar la emoción que tiene el otro. Ve, yo puedo mirar por el rostro que tiene tal persona que está enojado. Vamos a preguntarle qué tiene, vamos a preguntarle en qué podemos ayudarle. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema muy importante y es la regulación emocional, ¿cierto? Si bien ya sabemos qué son las emociones, para qué funcionan, ya sabemos que las emociones traen todo ese componente fisiológico, cognitivo y conductual, también nos vamos a dar cuenta de que esas emociones a veces nos desbordan, a veces llegan y nos inundan y ya no somos capaces como de manejarlas adecuadamente.
Entonces, Juli, hola, antes cuéntame. de pasar a este tema, que me Sí, parece tan importante, eh, para que de pronto aclaremos algo, porque me queda una inquietud, ujú, y es, entonces, hay emociones malas y emociones buenas. Por ejemplo, la ira, entonces yo voy a decir que es mala, o, ok. o cómo entenderla cuando es mala y cuando es buena. Perfecto. Hay que hacer una consideración importante. Gracias, Lina, por la pregunta. Es súper importante. Y es que ninguna emoción es mala, ¿cierto? Ninguna emoción es mala como tal, porque como tal les dije ahorita, todas las emociones cumplen sus funciones, ¿cierto? Traen algo para nosotros. ¿Qué es lo negativo? Lo negativo es cuando ya nosotros primero dejamos que esa emoción nos sobrepase, que esa emoción ya llegue a un punto en donde nosotros no seamos capaces de controlarlas y cuando estas emociones ya directamente están afectando a terceros, ¿cierto? Si yo con mi tristeza agredo a otras personas, si yo con mi ira agredo a otras personas y ya lo que hago es estar pasando los límites de la propia integridad de los demás e incluso de la mía propia, ya ahí podemos considerar no que sea una emoción mala, sino que hay una poca regulación de esa misma emoción. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando esa emoción ya no la podemos controlar, cuando ya nos hace mal, cuando ya no nos permite a nosotros, por ejemplo, poner un límite, por ejemplo, hagamos el ejemplo con la ira. Cuando soy ese estilo de personas que cuando me pongo enojado, como dicen coloquialmente, quiero acabar hasta con el nido del perro, ya ahí obviamente nos vamos a encontrar con que esa emoción está afectando a terceros, ¿cierto? Ya hay una mala regulación emocional y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de que está afectando directamente tanto nuestra integridad como los de los demás. ¿Sí me hago entender, Linis? Listo. Entonces, ahí vamos, por ejemplo, con esta parte de la regulación emocional. ¿Qué es esa regulación emocional? Es la capacidad que tiene el ser humano para manejar y responder a las emociones como de manera saludable, ¿cierto? Esa regulación emocional va a implicar un proceso como una reestructuración cognitiva. Y ustedes dirán como, Juli, ¿qué es la reestructuración cognitiva? La reestructuración cognitiva es cuando yo proceso de manera adecuada esas emociones y yo les digo, listo, me estoy sintiendo de tal forma, de tal otra, esto me hizo pensar ¿cierto? Hago la lista. Cómo me sentí, qué pensé, cómo reaccioné y ya a partir de ese pensamiento que estoy haciendo sobre la emoción que estoy teniendo en el momento, voy a poder cambiar mi conducta y cambiar la forma en la que yo voy a reaccionar a esas emociones. Esa reestructuración cognitiva que les expliqué hace un momento nos ayuda a ver las situaciones desde perspectivas diferentes, ¿cierto? Es importante para la salud mental, ¿por qué? Porque previenen que las emociones intensas que se nos vengan, por ejemplo, como una ola que ya nos pasaron por encima y ya no somos capaces de controlarlas, nos afecten negativamente no solo a nosotros, sino a nuestras relaciones y nuestras decisiones. Vamos a ver a continuación un pequeño videíto sobre la regulación emocional para que les quede más claro este asunto. Me cuentan si pueden ver. Sí, Juli, podemos ver que se escucha correctamente. Perfecto. La regulación emocional nos permite aprender a calmar por nuestras emociones para poder aceptarlas y expresarlas. Y aquí te compartimos algunos consejos para sentirte mejor. Respirar. Inhala por la nariz mientras cuentas hasta 4 y luego exhala por la boca de la misma manera hasta sentirte mejor. Al tener los pulmones vacíos, puedes recuperar el control de tu respiración. Dar un nuevo significado. Mira el lado positivo y negativo de cada situación para comprenderla y aprender de la misma. Acepta. Analiza y comprende cada situación tal y como es, sin culparte y sin culpar a nadie por lo que estás pasando. Luego, actúa sobre lo que tú puedas hacer y acepta lo que no puedas cambiar. Si estás pasando por una situación difícil,
Puedes practicar estos consejos que te ayudarán a mejorar tu estado de ánimo y sentirte bien. Y recuerda, la salud mental es un derecho de todas y todos. Si necesitas... Listo. Voy a volver a compartir. En estos momentos, Linis, podemos abrir un espacio para las preguntas. Listo. Entonces, aquellos que tengan preguntas hasta el momento, Juli, si quieres nos recuerda los dos temas grandes que se han trabajado por si Bueno, tienen alguna duda de cómo abordar o que tenía la pregunta y se me olvidó. Entonces, para que vayan alzando sus manitos, vamos a hacer una ronda de 5 personas que pregunten, sean muy concretos, o sea, no mencionar la historia, porque entonces nos quedamos mucho, sino como la pregunta concreta. Yo voy a dar la apertura a los micrófonos, les pido el favor que todos lo tengan silenciado porque se produce un ruido. Entonces, Juli, danos esa entrada para las preguntas para que vamos levantando la mano. listo. Bueno, ¿qué hemos hablado hasta el momento? Hemos hablado de regulación emocional y hemos hablado de qué son las emociones y para qué nos funcionan. Listo. Entonces aquí tenemos la mano levantada en este orden. Entonces, Hugo Naranjo puede activar su micrófono. Recuerden que ¿quién activa el micrófono? La persona que yo le digo. Listo. Entonces, Hugo, cuéntenos cuál es su pregunta con relación a este tema. Don Hugo, recuerda que desde tu celular le das ahí en lo que parece un microfonito y le das clic ahí para poder activar el micrófono. Doña Marina, puede activar su micrófono, doña Marina Costa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que yo tengo muchas emociones encontradas en este momento porque perdí mi madre, pues mi madre falleció. Sí, Entonces, tengo muchas emociones, me da mucha rabia, me da mucha tristeza y estoy muy mal psicológicamente porque siento mucho miedo. sí. Entonces, yo no sé cómo manejar esta situación porque en este momento me encuentro muy mal. Listo, Luz Marina. Primero que todo, lo siento mucho pues por la pérdida que acabas de tener. Obviamente yo sé que ya no pasamos como solamente de ciertas emociones, sino a lo que se llama como tal el duelo, ¿cierto? Y el duelo ya es un tema un poco más amplio, un tema que nos va a llevar incluso más de una clase de abordar. Pero vamos a ir principalmente a la parte de las emociones. Yo sé que ahorita vamos a tener muchas emociones encontradas, tal y como tú lo dijiste. Podemos tener mucha rabia, podemos tener mucha tristeza, mucha angustia, ¿cierto? A veces incluso se puede llegar a sentir alivios frente a estas situaciones. Pero ¿qué podemos hacer? Primero, si tú consideras que es importante y necesario como buscar la ayuda de un profesional, yo diría que eso sería un muy buen paso para dar y pues como al inicio, ¿cierto? Obviamente yo sé que a veces es complicado como ir a las sesiones y demás, pero hay otros proyectos que nos permiten como esos espacios, como cuál, por ejemplo, el escuchadero. ¿Cierto? La alcaldía de Medellín tiene dispuestos en muchos lugares, en San Antonio hay un escuchadero en donde tú puedes ir y de manera gratuita acceder a el servicio de psicología. Ellos te van a escuchar, te van a orientar, van a darte como pasos a seguir para poder trabajar mejor esta parte del duelo. Por otro lado, ¿qué recomendación general, digamos, en cuanto a tus emociones podría darte? Permítete sentir todas esas cuestiones que estás teniendo ahorita, ¿cierto? Por cuestiones me refiero a todas esas emociones, todas esas sensaciones físicas, esas sensaciones conductuales, esos pensamientos que estás teniendo, porque obviamente estás tratando como de procesar
esta situación tan complicada, tan difícil. Date como el permiso, sí, por decirlo así, de tener y de sentir todas estas emociones. Si a ti te sirve escribir, si te sirve dibujar, pintar, cantar, bailar, todas estas cuestiones que a ti te hagan sentir feliz y contenta, puedes acercarte más a estas. ¿Por qué? Porque obviamente vas a sentir mucha tristeza a lo largo de toda esta situación tan complicada. Em, Otra recomendación sería también la parte del ejercicio físico. No te separes, por ejemplo, de tus amistades, de tus familias. El apoyo de tus redes de apoyo, por valga la redundancia, van a permitirte a ti también procesar de manera más adecuada esta situación tan complicada. ¿Tienes alguna otra duda o con eso quedas con la respuesta? Sí, ya, pues sí, así estoy bien tranquila. Bueno, Sí. muchas gracias por compartirlo. Listo. Yo le hago una preguntita, qué pena, le hago la otra. ¿Y en San Antonio en qué parte? En la estación San Antonio del metro hay un escuchadero. En toda la Sí, estación. en toda la Ah, estación, ahí mismito, tú le preguntas a cualquier vigilante o a una persona del metro, le vas a preguntar dónde queda el escuchadero y él queda ahí saliendo de la parte donde aparece las escaleras del tranvía. Ahí dentro de la estación está el escuchadero. Sí, no tienen que bajarse del metro, ni otro pasaje, ni Mm, mm. nada. También ahí en el bueno. chat les dejé un enlace, luego también se los voy a compartir a alguno de sus líderes para que los compartan en sus respectivos chats, que son los servicios psicológicos de Medellín, donde usted puede agendar citas gratuitas. Ujú. Estos no tienen costo. Entonces ahí les envié el enlace para que ustedes lo puedan tener. Son tanto para los escuchaderos como otros espacios que ellos tienen en las uvas y en todos estos lugares que nos pueden brindar esa atención. No en todas las uvas hay, no en todas las estaciones hay, sino que ahí nos dice dónde hay el más cercano a donde nosotros estamos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con las Ah, preguntas bueno. en este instante. Bueno, doña Bueno, Marina, muchas Con gracias. mucho con gusto. gusto. Vamos entonces con José Francisco para que active su micrófono y nos diga su pregunta. Don José, en estos momentos tienes el micrófono apagado. ¿Puedes activarlo? Ahora sí. Ok, buenas tardes, Buenas ¿me tardes. escuchan? Sí, señor. Gracias a ustedes, a los profesionales. Mis condolencias, obviamente, para Luz Marina por la pérdida de su mamá, que Dios la fortalezca y la llene de mucha luz, porque obviamente que son situaciones no fáciles de manejar, pero bueno, este es un proceso que todos tenemos, ¿no? Y bueno, le tocó a ella ahorita. La preguntita un poquito curiosa dentro de las varias características que estabas exponiendo sobre las emociones. Por supuesto, llámense la tristeza, el enojo, la alegría, la sorpresa, el asco, el miedo, etcétera, Ujú. etcétera. Yo digo, Juliana, la emoción de la alegría, ese éxtasis de felicidad que muchas veces incomoda, eh, por decir, en la familia o con un compañero, una compañera, porque a veces puede pasar que el excesivo éxtasis de alegría puede incomodar y obviamente es una emoción que está manifestando a la persona. ¿Cómo regular ese momento para no incomodar y seguir siendo algo muy ameno, muy compartible? Pues? Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Digamos, siento que esa pregunta va más ligada a la parte de la regulación emocional, ¿cierto? Con lo del video lo vimos, ¿cierto? A veces las emociones, incluso siendo la misma alegría, es una emoción que desborda y a veces controlar la alegría y controlar como por ejemplo todas esas reacciones físicas y conductuales que nos puede llevar como a tener o a padecer, por decirlo así, la alegría, pues obviamente va a generar a veces incomodidad en los demás, a veces como reacciones como de, ay, ¿qué es lo que está pasando, cierto? Pero ahí también va mucho en cómo nosotros podemos y qué capacidad tenemos de regularnos emocionalmente, ¿cierto? Cómo podemos a veces también moderar incluso esas reacciones, porque nosotros decimos, listo, estamos muy contentos, estamos muy felices, estamos incluso eufóricos, que ya eso es un paso más adelante de la parte de la emoción de la felicidad, pero cómo podemos nosotros también
acomodar esa emoción a la situación que estamos viviendo. Bueno, este es un lugar en donde no podemos ponernos a gritar, a saltar, a bailar, ¿cierto? O a llorar de felicidad. Y también va en cómo nosotros respiramos, cómo regulamos todas esas emociones que vamos teniendo a lo largo de nuestros momentos. Obviamente, discúlpenme, más adelantico voy a explicar un poco más detallado algunas técnicas, por ejemplo, de regulación emocional, para que esas las podamos aplicar no solamente en las emociones que nosotros decimos son negativas, como por ejemplo la tristeza, la ira, ¿cierto? Sino también para esas emociones como la alegría, que puede también a veces desbordarnos de manera como muy, muy significativa. Con esto respondí tu pregunta, José. Gracias, sí, sí, esencialmente sí, porque como tú bien lo has dicho, a veces no es fácil, incomoda el excesivo estado de felicidad, de alegría. Me ha pasado con familiares que de repente a veces no han entendido y uno mismo tiene que empezar como que a autoconocerse en ese aspecto, porque muchas veces soy muy, como dicen el popular criollo, muy chicharachero, me gusta echar broma y estar siempre contagiado de alegría y a veces puedo reconocer que me puedo exceder de alegría y como de mamar gallo, cosas así, pero Sí. no porque me quiera sobrepasar, sino que es parte como que de ese contagiarse de alegría. Entonces, Ujú. qué buena tu explicación, porque obviamente que aunque no te había escuchado, yo sí empecé a cuestionarme y decir, ciertamente mi estado de alegría no va a ser compatible con muchos Claro. de mi entorno familiar, porque hay algunos que no les incomoda y yo tengo que ser respetuoso de eso y no pretender imponer algo que el otro no comparte, lo cual no quiere decir ni que está equivocado o que yo soy el acertado. Al Exactamente. contrario, siempre siendo muy respetuoso que hay estados que hay que entenderlos, comprenderlos y respetarlos. Exactamente, tú mismo lo dijiste. Las emociones como tal no son malas, ¿cierto? Ya lo he reiterado en varios momentos, ¿cierto? También es el cómo Correcto. las podemos nosotros medir un poquito en las situaciones dependiendo de en qué momento nos encontremos. Pero también hay que tener en Claro. cuenta lo siguiente, y es que el hecho de que tú te sientas de alguna manera o de que, por ejemplo, vamos con esto de la euforia, de la alegría, ¿cierto? Tú puedes ser una persona muy alegre y que le gusta estar, ¿cierto? Como contagiando de esa felicidad de los demás, ¿cierto? Pues hay que entender primero, pues también el estado emocional que los demás encuentran y respetar también esa parte del estado emocional de los demás. Y también hay que entender que, pues si bien nosotros no sentimos de la misma manera, aún teniendo las emociones de base igualitas, también hay que comprender que el hecho de que tú te sientas feliz o contento todo el tiempo, ¿cierto? No es algo que transgreda como los límites de los demás. ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchas Perfecto. Muchas gracias. gracias. No, y le damos paso a otros porque le dice que todos participen. Gracias, Listo. de verdad. Bendiciones por Con este mucho momento. gusto. Bueno, Linis. Eh, vamos a Vamos con continuar. Luis Carlos Marín. Listo. Don Luis Carlos, cuéntanos. Hola, muchas gracias. No, la pregunta mía pues es algo de pronto, no sé, todos sepamos que de pronto sí, pero yo tengo la inquietud. Ujú. Esas emociones, estamos hablando de nosotros, por ejemplo, los cuidadores, Sí, pero las personas que nosotros cuidamos, por ejemplo, mi mamá con demencia vascular, ella también maneja esas emociones. claro, hay que Gracias. tener, con mucho gusto, y gracias por tu pregunta, hay que tener en cuenta, obviamente, y lo dije desde el principio, mediante vamos creciendo y mediante vamos envejeciendo, todas esas emociones van a ir cambiando con nosotros, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que también esas emociones, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, están presentes incluso dentro de las demencias de las personas mayores. Por favor, apagamos los micrófonos para que no se generen interferencias. Gracias. Como te estaba diciendo, aún dentro de las demencias, aún dentro de los diagnósticos que puedan tener sus adultos mayores, que yo sé que hay algunos que ya están de una gran avanzada edad, hay personas, tenemos adultos mayores que ya tienen los 100 años, que están ya bordeando esta edad, ¿cierto? Pues ya sabemos que esa maduración emocional va a ser completamente diferente. En los adultos mayores va a ser que un poco más desbordado. ¿Por qué? Porque no hay una correcta regulación emocional en los adultos mayores. Esto no quiere decir
que ellos no sean capaces de controlar sus emociones, sino que a veces todos esos estados de ánimos pueden llegar a ser mucho más grandes que ellos, por decirlo de alguna manera. Entonces esos estados de tristeza, esos estados de angustia van a ser aún más pronunciados dentro de los adultos mayores, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, que hay cuidadores que han comentado, no, es que ella desde que cumplió tal edad, lo único que hace es llorar, lo único que hace es estar triste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos van a estar en un proceso en donde ellos van a estar recordando todas sus etapas de sus vidas, ¿cierto? Van a estar incluso atravesando pérdidas, duelos, saben que sus hijos ya no están, saben que algunos de sus familiares ya no están, o sus padres, o sus parejas, ¿cierto? Entonces ellos han atravesado tantos estados emocionales y tantas pérdidas a lo largo de su vida que a veces uno podría pensar que lo único que les queda al final y en la parte más última como de su vida sería como esa tristeza, pero ellos también sienten esas emociones, ellos también sienten esa alegría, esa euforia a veces, pero ya es en un estado un poco más minimizado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? La idea también es como en el conocimiento que nosotros tenemos de los adultos mayores, de cómo identificamos esa emoción en el adulto mayor. A veces es en que esa risita, ¿cierto? La risita que a veces ellos sueltan, podemos darnos cuenta de que están contentos, o que a veces ese suspiro que ellos sueltan, ah, no, ellos están tranquilos, ¿cierto? Entonces es cómo podemos adaptar nosotros esa expresión emocional que ellos van teniendo a lo largo de sus vidas al conocimiento que nosotros tenemos, porque no podemos esperar que ellos expresen las emociones como nosotros los jóvenes, los adultos, ¿cierto? Cuando estamos en una edad más madura de nuestra vida, pues vamos a expresar un poco más asertivamente, ve, mira, es que me estoy sintiendo de esta manera, ¿cierto? Los adultos mayores a veces no pueden tener esa capacidad, pero ya es en el conocimiento que nosotros tengamos sobre ellos. Esto responde a tu pregunta, Luis Carlos. Sí, señora, muchísimas gracias, me quedó muy claro. Con mucho gusto. Diana, antes de pasar a Isabel Fernanda y luego continuar con la charla, es bueno entender que cognitivamente, a medida que nosotros va pasando los años, hay un deterioro tanto mental como en el cuerpo, y nosotros somos los llamados, los cuidadores en muchos momentos a que nosotros nos regulemos y comprendamos muchas cosas, ¿cierto? Es difícil, sí. Ahí es donde viene un trabajo muy grande por parte de nosotros, porque entender algo que de pronto para nosotros es fácil, no, es que debería dejar de gritarme. Para nosotros es fácil porque yo lo puedo entender. La persona que cognitivamente, desde su desgaste mental, desde ese deterioro o por múltiples enfermedades, digamos que no logra hacerlo, el llamado a entenderlo es por parte de nosotros, que soy el que dentro de esas regulaciones que nos va a enseñar enseguida y que nos sigue mencionando Juliana, estamos llamados a tener ese control, ¿cierto? Y cuando ya la otra persona lo tiene, es empezar a mirar, bueno, de qué manera la comunicación con esa persona es más asertiva para ayudarle, ¿cierto? Nuestras emociones nos pueden sobrepasar, pero ¿qué también nos debemos aprender? Que la persona mayor ya está sobrepasada en muchas cosas. Entonces, ahí es un llamado a tener paciencia, comprender y tener esa claridad de por qué está pasando. Y un llamado también a decirnos, bueno, ¿será que necesito una consulta médica? ¿Será que esto ya no está en un rango normal? Entonces ahí es donde ya necesitamos una evaluación para que ese proceso se nos dé de una mejor manera. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con Isabel Fernanda para que active su micrófono. Perdón, Isabel Fernández. Puede activar su micrófono, no sé si fue que se le activó, recuerde que ahí le da el microfonito y ahí no se le activa. Bueno, entonces vamos a pasar bueno, ya, Isabel, ahí en el microfonito le puedes dar a activar, ¿cierto? Lo tocas y él se va a activar. Listo, en caso de que no te dé, si puedes, nos puedes escribir tu inquietud por el chat que yo la leo. Por acá en el chat nos están diciendo,
Ángela Oquendo, la impotencia, perdón, para no poder ayudar a un ser querido que requiere de mucha ayuda. Es un sentimiento que nos llena de mucha tristeza. Eso es lo que estoy viviendo ahora. Sí, Juliana, ¿qué podemos decir al respecto de esto? Sí, muchas veces nosotros podemos llegar a sentir mucha impotencia porque a veces no tenemos o las herramientas o las facilidades, por ejemplo, para poder ayudar ese ser querido que requiere de ayuda, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente esa ayuda monetaria o esa ayuda pues como material es de suma importancia, también es de demasiada importancia esa ayuda emocional que nosotros podamos ofrecer. Yo te escucho, yo te acojo, ¿cierto? Yo puedo comprenderte, yo puedo escucharte, ¿cierto? Nada más con escuchar. Por ejemplo, yo rescato mucho algo que decía Linis en el ciclo formativo del martes, es que la capacidad de escuchar al otro, de la empatía, de nosotros saber que esa persona se siente de cierta manera y que nosotros estamos acogiéndolo y aceptando la emoción que ellos están teniendo en el momento, no hay nada más liberador que eso, ¿cierto? A veces las personas pueden decir, no, es que solamente me escuchaste. Solamente escuchaste todo eso que yo tenía que expresarte, me sentía triste por esto, por esto, por esto, ¿cierto? Y empiezan con todas esas situaciones que les genera angustia, que les genera tristeza o incluso rabia, y solamente con escucharlos va a ser un apoyo grandísimo. ¿Por qué? Porque le permitiste a ellos primero que hubiera una regulación emocional. ¿Cierto? Porque ellos expresaron y sacaron todas esas emociones que tenían por dentro y tú también les permitiste a ellos como mirar también la situación de una perspectiva diferente. Entonces, obviamente sabemos que nos da impotencia no poder ayudar a un ser querido que requiere de nuestra ayuda, pero también hay que generar otras estrategias más desde lo emocional que nosotros podemos aportarle a esa persona que requiere de ayuda. Listo, gracias Juliana. Una última para ir nosotros también como redondeando como esta idea, que sería Jenny Yulei, que sé que se le bajó la manito. Entonces, Jenny, puedes activar tu micrófono si tenías alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo pregunto algo. Por ejemplo, mi mamá, pues ya su enfermedad es muy avanzada y mi mamá siempre permanece dormidita. Yo nunca la he notado como llorar. Pues sí, desde que está así. Eso es bueno, es malo, ni llorar, ni que le dé como rabia. O yo como sé que ella está expresando esas emociones y que no le van a hacer daño si se las está tragando. ¿Sí me hago entender? Sí, bueno, hay que tener en cuenta también el proceso biológico en el cual se encuentra esta persona, ¿cierto? Si ya son personas que de pronto se encuentran en cama, que ya tienen como un proceso de una enfermedad pues que está degenerando o generando como un deterioro más bien, porque la palabra degenerando no me parece adecuada en este momento, si hay un deterioro significativo dentro de la persona mayor, pues obviamente sabemos que ellos van a perder la capacidad del habla, a veces incluso como de esa expresión emocional. Pero muchas veces, aunque esa emoción no se demuestre como abiertamente o que de pronto tú no la hayas visto llorar o que de pronto tú no la hayas visto reírte de alguna manera, hay que tener en cuenta que esa emoción sigue habiendo, pues sigue existiendo dentro de ella. Puede que ahorita no tenga como las herramientas o las capacidades biológicas o físicas o psicológicas incluso como de expresar todas esas emociones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque no las demuestren, aunque se muestren calladitos, aunque se muestren como muy quieticos emocionalmente, ellos por dentro pueden llegar a ser un mundo completamente diferente. Ya está de pronto en nosotros, si esa persona que se encuentra en cama o si esa persona adulta mayor tiene la capacidad, por ejemplo, todavía de expresarse desde el habla, pues también podemos nosotros como abordarlos, como cómo te sientes hoy, o qué piensas hoy, o qué estás sintiendo el día de hoy, ¿cierto? O sea, esas básicas preguntas que puedan tener ellos van a ser fundamentales de pronto para que su expresión emocional pueda irse incluso volviendo a desarrollar en el proceso en el que se encuentran. Juli, Cuéntame. aquí aprovechando, tenía a la gerontóloga con respecto a esta pregunta cerquita y me dice
que esta situación se llama anomia. O sea, que Ok. tiene un nombre en el cual, ¿cierto? La persona no gesticula las emociones, Ujú. ¿cierto? Y se debe consultar, Ok, ¿cierto? Es de perfecto. consulta médica, porque muchas veces puede pasar que la movilidad de mandíbula y de esto esté sintiendo, o sea, tenga una atrofia, ¿cierto? Ok. Y requiera terapia o requiera algo. Pero ella me dice que sí se le deben evocar las emociones, o sea, como volver a recordar, o sea, Ujú. mamá, recuerda que cuando uno sonríe vamos a sonreír, listo. Si está triste, está bien llorar, no salen lágrimas, o sea, porque el lóbulo parietal, me dice ella, que se va desconectando con la edad y por eso las emociones no las pueden expresar. No significa que no las tengan, Ujú. sino que físicamente no son capaces de expresarse, pero sí puede tenerlas y podemos utilizar la palabra para que las exprese. Entonces, por acá, cuando tengan esa consulta, ya saben que pueden buscar la palabra anomia dentro de Google para de pronto informarse más sobre esto, que para mí hoy fue nuevo, fue algo Mm. bonito de aprender, entonces para que sepan. Entonces, Juli, vamos a continuar entonces. Gracias. Perfecto. Muchas gracias también a la gerontóloga por habernos dado como esa como exactitud en la palabra, porque realmente desde mi parte no la conocía. Bueno, entonces ya vimos esta parte de la regulación emocional. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a retomar, ¿cierto? Esa capacidad de expresar y comprender las emociones se vuelve fundamental para el bienestar emocional, ¿cierto? Lo que ya les he dicho. Algunas técnicas, obviamente, ¿cuáles son? Unas muy sencillas, simplemente la palabra, expresar con nuestra palabra cómo me estoy sintiendo. No importa si alguien te está escuchando, no importa si estás incluso hablando para ti mismo, ¿cierto? El hablar para nosotros mismos o a veces como el expresar qué es lo que estamos pensando puede llegar a ser muy saludable para nosotros, ¿cierto? Esta expresión emocional no solamente va a comprender la palabra, sino también, por ejemplo, si a mí me gusta escribir y soy una persona un poco reservada con mis emociones, ay, es que no me gusta como expresarle a los demás mis emociones, pero puedo escribir mis emociones. Esa es una técnica muy efectiva para nosotros, ¿cierto? Ya las personas que son más tímidas y demás, pues encontrarán su manera de regularse emocionalmente. Todas las personas somos capaces de identificar y de expresar nuestras emociones. ¿Qué pasa? Que esta expresión van a disminuir los síntomas de depresión y de ansiedad. ¿Por qué? Porque la expresión emocional, la manera en la que nosotros aceptemos, comprendamos, escuchemos nuestras propias emociones, nuestras propias necesidades, todos esos límites que nosotros queramos como interponer entre otros para que nuestro bienestar sea cada vez más grande, van a reducir las cuestiones de ansiedad, ¿cierto? Por ejemplo, me voy mucho la parte de las personas que son muy incapaces, que yo sé que están por ahí escuchando y que dicen como, bueno, es que entiendo que debo expresar mis emociones, pero ¿cómo puedo expresarlas si soy una persona que realmente no lo comparto, no me sale, ¿cierto? Esa expresión emocional, como ya les dije, se puede mostrar de otras maneras. Nos va a reducir la ansiedad, ¿cierto? Independientemente de cómo la expresemos, escribiendo, pintando, bailando, ¿cierto? Dibujando, cantando a veces, pueden reducir la ansiedad porque van a reducir ese ruido mental que van a generar todos esos pensamientos. Previenen las emociones intensas porque esas emociones, como ya hemos visto, a veces nos pueden dominar y pueden afectar negativamente nuestras relaciones y nuestras decisiones. ¿Cuáles son, por ejemplo, otras técnicas muy importantes? Yo siempre le he dicho a los cuidadores y es que no hay nada más ligado a la emoción que la respiración, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar cómo respiramos cuando estamos enojados, cómo respiramos cuando estamos tristes, cómo respiramos cuando estamos ansiosos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que esa respiración siempre va a ser diferente, ¿cierto? Si estamos angustiados va a ser una respiración muy rápida o si estamos enojados va a ser una respiración muy potente, ¿cierto? Entonces ahí en esta parte de la regulación podemos
tener toda esta parte de la respiración diafragmática, ¿cierto? Respirar con el diafragma, inhalar 4 segundos, sostener la respiración 4 segundos y soltar la misma respiración por 4 segundos nos permite a nosotros que este cerebro que a nosotros a veces nos llena de tanto ruido de pensamientos, de tanto ruido de emociones, de sensaciones del pasado, del presente, del futuro, ¿cierto? Todos esos ruidos van a reducirse y van a calmarse con toda esta parte de la respiración diafragmática. Hay una técnica también que a mí me gusta mucho y se llama, pues en inglés, la palabra es grounding, pero en español a mí me gusta llamarla embobar al cerebro. ¿Cómo embobamos al cerebro? Obviamente nosotros sabemos que tenemos muchos sentidos, ¿cierto? La vista, el gusto, el tacto, ¿cierto? El olfato. Si nosotros nos enfocamos 5 segundos por cada uno de esos sentidos, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente vamos a embobar el cerebro. Si yo cierro mis ojos y escucho solamente qué es lo que hay a mi alrededor, me voy a dar cuenta de que hay carros, hay perros, por acá está pasando el tranvía, ¿cierto? Entonces, todas esas sensaciones vamos a empezar a notarlas. ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy saboreando? ¿Cierto? ¿Qué está sintiendo mi piel? Por ejemplo, el roce con la ropa, ¿cierto? O el roce con los lentes, con los audífonos, con la gorra que tenemos en estos momentos. Si nos vamos enfocando 5 segundos en cada uno de esos sentidos, nos vamos a dar cuenta de que el cerebro se va a desconectar y vamos a dejar de pensar en esa situación. ¿Y qué nos va a permitir a nosotros? Volver a retomar el problema, la situación que nos está desregulando y decir, bueno, puedo mirarla desde muchas perspectivas y puedo darle una solución más adecuada a esta parte de la desregulación. Y aquí nos vamos a enfocar más que todo en esto que les estoy diciendo, la crisis emocional. ¿Qué es una crisis emocional? Esta crisis ocurre cuando yo ya les he dicho muchas veces que la olita, ¿cierto? La ola de emoción que nos sobrepasó a nosotros y nos sobrecargó. Estoy sintiendo mucha tristeza, estoy sintiendo mucha ira, incluso estoy sintiendo mezcla de emociones, estoy sintiendo miedo con ira, estoy sintiendo asco, estoy con muchas emociones que pueden sobrepasarnos y pueden interferir con la capacidad que nosotros tenemos para funcionar normalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué síntomas pueden haber? Pueden existir muchos síntomas, pero yo les traje a ustedes los más principales y los más importantes. ¿Cuáles son? Una intensa tristeza, ansiedad o desesperanza. En una crisis emocional va a haber una o más emociones que van a tomar como esas riendas y te van a ti a sacar de tu como funcionamiento normal. De ahí es donde sale la segunda, que es un sentimiento de desbordamiento o pérdida de control. Ya no soy capaz de controlar mi respiración, ya no soy capaz de controlar mi cuerpo, ya no soy capaz de controlar las lágrimas, por ejemplo, que bajan desbordadas, ¿cierto? Entonces empezamos a hiperventilarnos, empezamos a marearnos, empezamos a tener las reacciones físicas que aparecen acá, dificultad para respirar, tensión muscular, nos mareamos, ¿cierto? O a veces incluso empiezan a castañear los dientes y cuando empiezan a castañear ya ahí nos empezamos a marear, ¿cierto? Podemos tener pensamientos confusos o negativos, a veces con ideas repetitivas sobre ese evento que generó la crisis. Hay personas que tienen comportamientos inusuales impulsivos. No sé si algún momento han llegado a notar que cuando una persona está en un ataque de pánico comienza, por ejemplo, a balancearse. Doña Sonia, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Es que está generando interferencia. Ah, tranquila. Se me activó. Sí. De ahí el microfonito aparece y lo puedes tocar y se apaga. Qué pena. Oh, tranquila, no pasa nada. O si no, nosotros te ayudamos a apagarlo. Ah, listo, ya lo pudiste apagar. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, entonces todos esos comportamientos inusuales, lo que les decía, si han visto una persona en un ataque de pánico que empiezan, por ejemplo, a ladearse de adelante hacia atrás, esos son comportamientos que son inusuales, ¿cierto? Pero que pueden llevar a una persona a reducir su propia crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una crisis emocional? Este pedacito de acá lo vamos a tener desde la parte propia, ¿cierto? ¿Cómo abordamos una crisis propia? Primero, lo más importante, parecerá un paso muy tonto, pero es un paso muy fundamental, aceptar que estoy en crisis. Aceptar que se me desbordó la emoción, aceptar que ya no puedo más, aceptar que necesito ayuda, ¿cierto? Eso es súper importante para todos.
¿Por qué? Porque hay muchas personas que dentro de su intento de controlar estas crisis emocionales van a empezar a decir, no, yo estoy bien, no me pasa nada, no es nada, ¿cierto? Es pasajero, eso me va a pasar, eso no es nada, no me pongan atención, ¿cierto? Muchas veces hemos encontrado o nos hemos encontrado que somos personas de este estilo. El primer paso es aceptarlo, aceptar y decir, estoy en crisis, necesito ayuda. Segundo, ponerle un nombre a esa emoción que es primordial en nosotros, que estoy sintiendo un intenso miedo, que estoy sintiendo una intensa ira que ya no sé controlar, ¿cierto? Entonces, ponerle el nombre a esa emoción puede llevarnos a nosotros a sentirnos más en control. Listo, me estoy sintiendo con mucha rabia. ¿Qué me explicó, por ejemplo, Juliana en ese ciclo formativo de crisis? Respirar. ¿Cierto? Respirar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Ese es el primer paso que podemos llevar a cabo para que esa emoción o esa crisis pueda reducir. Que nos lleva incluso a ese tercer punto. Practicar la respiración profunda ayuda a calmar el sistema nervioso y a reducir la sensación de ansiedad. Ese sistema nervioso, piénsenlo en un momento de crisis como un gato que se erizó y que ya tiene las garras hacia afuera. Así más o menos se va a comportar una crisis emocional. ¿Por qué? Porque ese gato ya no es capaz de responder a otro estímulo que al intento de protegerse a sí mismo. Entonces, cuando tú respiras, cuando tú inhalas y exhalas, vas a ponerle a ese sistema nervioso el pensamiento de podemos controlarnos, podemos tranquilizarnos y reducir esas sensaciones. A veces no somos capaces de hablar con alguien. ¿Por qué? Porque esa misma crisis emocional nos va a llevar a nosotros a no poder gesticular palabra y es normal. Si no somos capaces de hablar en el momento de la crisis emocional, podemos darnos un momento, un espaciecito para decir, listo, en estos momentos no soy capaz de articular palabra, pero pido ayuda, vení, ayúdame, ¿cierto? Con las manos, con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, podemos a veces incluso pedir ayuda. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, incluso un profesional que lo necesite. Bueno, aquí en esta parte vamos a mirar este videíto. Juli, Cuéntame. por acá, para hacer una claridad, y me van a disculpar que la Jero me dijo que se había equivocado de nombre. Ah, ok. ¿Cierto? Que no es con O, anomia, sino anemia. Chicas inmediatas, Listo. como alimentos y agua, una mano. Alguien me colocó ahí en el chat que perdón por haberse equivocado, pero no, anemia, y ya coloqué la definición para que sepan qué es eso de las emociones. Entonces, cualquier cosa, pues estaremos como ampliando. Yo voy a buscarlo para mirar si hay un documentico que podamos enviarles, porque es un tema muy, digamos que muy importante. De hecho, si lo conoces con este tema, con esa definición. Pues de hecho, sí puedo meter ahí como la cucharada en esa parte de la anemia, ya es más parte desde un diagnóstico médico, ¿cierto? Que ya hay una disfunción tanto del cerebro como de nuestro sistema gesticular, en donde realmente somos incapaces de expresar las emociones, porque igual toda esa expresividad emocional va a seguir existiendo en nuestro interior, pero somos realmente físicamente incapaces de expresarlas con nuestros gestos, con nuestro cuerpo o con nuestro sistema, ¿cierto? Entonces de ahí, de esa parte de la anemia, sí es como esto. Pero vamos a ver este videíto que es sobre los primeros auxilios. Lini, ¿sí vas a decir algo? No, Juli, listo, continuemos. Bueno, se puede ver y se puede escuchar, me confirman, porfa. Primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos, PAP, consisten en brindar apoyo humano básico, lo que implica ofrecer información práctica y mostrar empatía, interés, respeto y confianza en la persona afectada. Los PAP son una serie de habilidades y conocimientos que pueden ser usados para ayudar a personas en situaciones de angustia y una manera de ayudar a la gente a sentir calma y a sobrellevar situaciones difíciles. Es la primera intervención que se debe realizar y puede durar minutos u horas y marcar una gran diferencia en la resolución de la crisis. Se trata de consolar a alguien en apuros y ayudarlo a sentirse seguro y tranquilo. Evaluar necesidades y preocupaciones. Proteger a las personas de más daños. Proporcionar apoyo emocional.
Ayudar a abordar las necesidades básicas inmediatas como alimentos y agua, una manta o un lugar temporal para quedarse. Ayudar a las personas a acceder a información, servicios y apoyo social. Los PAP están basados en 3 principios de acción: observar, escuchar y vincular. Observar, información sobre lo que está sucediendo. ¿Quién necesita ayuda? Riesgos de seguridad, lesiones físicas, necesidades básicas y prácticas inmediatas, reacciones emocionales. Escuchar. Prestar atención y escuchar activamente. Aceptar los sentimientos de los demás, independientemente de sus creencias, valores u otros. Calmar a la persona angustiada. Preguntar sobre las necesidades y preocupaciones. Ayudar a la persona angustiada a encontrar soluciones a sus necesidades inmediatas y problemas. Vincular. Brindar fuentes de información. Conectar con seres queridos y apoyo social. Abordar problemas prácticos. Dar acceso a servicios y otros tipos de ayuda. Recuerda que para estar sanos debemos atender nuestras necesidades físicas, mentales y emocionales. Así lograremos una salud integral que nos permita alcanzar nuestros objetivos personales y comunitarios. Bueno, esta parte del video de los primeros auxilios psicológicos ya va mucho más enfocado a el cómo podemos atender a alguien más que está presentando una crisis, ¿cierto? Ya no es el cómo me siento yo, el cómo me estoy sintiendo, cómo estoy reaccionando o cómo estoy pensando frente a una situación, sino ya es enfocada a la otra persona. ¿Cómo puedo yo asistir al otro, cierto? ¿Cómo puedo yo generarle a los demás herramientas, posibilidades para que ellos puedan superar incluso su propia crisis emocional? Lo que les decía ahorita es muy importante. A veces solamente basta con escuchar a la persona, porque a veces solamente con que la persona tenga la posibilidad de desbordarse y de desbordarse en el sentido bueno desde la palabra, ¿cierto? Expresar todas esas emociones, expresar todos esos pensamientos, esas angustias, que nosotros le demos ese espacio a la persona de poder comunicar todo eso que piensa, que siente, que se imagina a veces incluso, porque a veces esas crisis emocionales pueden empezar desde el mismo pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar a la persona? Veo que estás teniendo una crisis emocional, veo que estás como desbordado en estos momentos. ¿Qué necesitas, cierto? Siempre es a la necesidad del otro. Necesito llamar a mi mamá, no tengo minutos. Mira, yo te presto mi celular, que tengo minutos, te lo presto, llama a tu mamá o llama a la persona con la que quieras comunicarte. No, es que se perdió mi hermano, vamos no a buscar a tu hermano, porque obviamente si se pierde tu hermano y se pierden los dos buscando al hermano, pues ya íbamos a generar un problema más grande, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos acercarnos? Nos acercamos a un policía, vamos a buscar todas las rutas que hay en cuanto, por ejemplo, a que alguien se perdió, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarle a esa persona a tomar decisiones frente a todas esas situaciones que está presentando y que le está dando una crisis emocional? Pero bueno, entonces ustedes dirán, listo, bueno, ya nos dijiste toda esta parte de cómo afrontamos y cómo afronto yo y con otra persona las crisis emocionales, pero ¿qué hacemos después? O sea, después de la crisis, ¿qué puedo hacer? Es normal sentirnos muy agotados física y mentalmente después de una crisis emocional. ¿Por qué? Porque eso lleva mucha energía física, mucha energía mental. Es normal sentirnos cansados. Es importante que después de una crisis emocional, después de una emoción muy fuerte, nos permitamos descansar, reponer esas fuerzas que tenemos. Evitar presionarnos para retomar todas sus actividades de inmediato es vital. Ay, es que yo tan flojo, yo tan débil, que una crisis emocional me dejó en cama por 2 días.
es la necesidad que tenía tu cuerpo, ¿cierto? Es la necesidad que tenías, tuviste una crisis, ¿cierto? Pasaste por un momento muy difícil, ahorita necesitas es reponer tus energías. Y una vez pasados los días que te tomaste para descansar, te sientas más cómodo, más calmado, puedes dedicar un tiempo a reflexionar sobre esa situación que pudo generar la crisis, qué desencadenó mi crisis, qué fue lo que sentí, qué fue lo que pensé, cómo fue que actué, si hubo señales que pude haber notado antes de que la crisis se identificara. Por eso nosotros dentro del programa les hacemos tanto énfasis en el síndrome del cuidador quemado. A veces hay que también descansar para que ustedes puedan generar esos espacios de respiro al cuidador y que le permita a ustedes que todas esas situaciones que tienen en casa, todas esas situaciones que tienen con su persona mayor, con ustedes mismos y con sus familiares, puedan reducirse para que ustedes puedan evitar incluso un síndrome del cuidador quemado o una crisis emocional. Ahora sí podemos abrir espacio nuevamente de preguntas. Listo, Juli. Entonces vamos a abrir aquí un espacio. Yo voy a leer una que está en el chat para que empecemos con las del chat para luego yo abrir los micrófonos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer solamente muy pocas preguntas. El tema sí ha estado muy interesante. Ya nos hemos pasado de las 3. Sí. Gracias por continuar acá con nosotros. Entonces colocaba aquí Gloria María Paniagua. Juli, ¿cómo debe ser mi actitud de ayuda frente a una persona que está en crisis de ansiedad? Listo. Pensemos la crisis de ansiedad como la crisis emocional que acabamos de ver, ¿cierto? Obviamente una persona que está en una crisis de ansiedad va a tener unos síntomas mucho más específicos. ¿Por qué? Porque va a tener esa ansiedad, una angustia constante sobre una situación, sea imaginada, sea real, sea correcta o no, ¿cierto? Esto le va a generar a la persona una crisis de ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Enseñarle la técnica de respiración diafragmática. ¿Cierto? La persona en esos momentos está llorando, está angustiada, no se mueve, ¿cierto? O a veces está incluso temblando, o en estos momentos lo más importante primero es nosotros conservar la calma. Si nosotros nos desesperamos y la otra persona también está desesperada, lo único que vamos a lograr es, primero, que podamos generar una crisis emocional en nosotros y generarle aún más crisis a esa persona que ya está en crisis. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros respirar, inhalar y exhalar y decirle a la persona, te puedo ayudar a respirar para que la crisis pueda bajar, ¿cierto? Es la primera etapa que podemos abordar cuando una persona está en una crisis de ansiedad, respirar, porque la respiración se desregula por completo. Entonces, enseñarle la técnica de respiración o tú misma le puedes ir contando, inhala y le cuentas 1, 2, 3, 4, sostiene la respiración, 1, 2, 3, 4, suelta la respiración, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que la persona vuelva a recobrar su propio sentido de respiración y pueda regularla por sí misma, porque en esa crisis de ansiedad lo que está desregulado primordialmente es primero la mente y la respiración. Ya después, obviamente, cuando la persona se relaje, se calme, podemos llevar como a esta persona a un espacio de diálogo, cómo te sientes, puedes decirme qué fue lo que generó tu crisis de ansiedad, puedes contarme un poco sobre esta situación y es importante que no juzgar. Si juzgamos a la persona, ay, usted otra vez está llorando por esa bobada, ay, es que usted se puso así por eso, ay, es que todo tiene solución, ¿cierto? Hay que respetar las emociones de las personas. ¿Por qué? Porque somos mundos completamente diferentes. Lo que para ti puede ser una tontería, para la otra persona puede ser el mundo completo, ¿cierto? Entonces ya ahí en ese respeto que podamos abordar a la persona, es que ellos encuentren su propio centro y poderle disminuir un poco esa crisis emocional. Un punto a tener en cuenta y se lo voy a anotar no solamente a la respuesta de doña Gloria, sino a todos. Si yo no me siento en la capacidad emocional y física para abordar una crisis emocional de alguien más, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque esa misma crisis de la otra persona, lo que les decía, puede generarles a ustedes una crisis o incluso hacerlos sentir culpables o como responsables de la situación que están pasando.
Entonces, si tú no te sientes en capacidad de ayudar a esta persona, lo puedes expresar. Mira, yo no me siento en la capacidad emocional de ayudarte, pero seguramente tal persona sí te puede ayudar, tal persona sí puede colaborarte con esta crisis. Y ya cuando todo se calme, tú sí te puedes acercar con más tranquilidad a mirar en qué puedes ayudar a esa persona. Espero que haya respondido tu pregunta, doña Gloria. Listo, Juli, sí, por aquí nos dicen que mil gracias pues por esa respuesta. Y bueno, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar en este espacio. Recuerden que lo vamos a tener grabado. Yo ya tomé la asistencia de todos. Si alguien no la llenó, no se preocupe que nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a enviar el enlace a los líderes para que lo compartan en su grupo por si alguien no logró inscribirse o si no, también nos escriben en el chat. Exactamente, pueden buscar Lina González y yo asistí y ya. Entonces, muchísimas gracias por estar en este encuentro. A Juliana, gracias porque esos saberes desde el área psicológica, el manejo de emociones, son algo que están presentes en nuestra vida diaria. El tener ese saber tuyo nos ayuda y nos da esos elementos necesarios para ese día a día, porque no sabemos día a día que se nos presente. Entonces, Sí. a todos, mil gracias. Y Juli, ese profesionalismo tuyo, te damos también las gracias por estar ahí con nosotros y ayudarnos en este momento. Muchas gracias a todos por asistir. Yo sé que les va a servir mucho a todos ustedes con todas sus labores diarias y espero que haya sido de provecho para todos. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias. Recuerden que les queda grabado y que esta asistencia al Meet, yo ya tomé toda la asistencia con los pantallazos y al mismo tiempo también verifiqué los nombres de muchas personas que estaban completos.